Pasaron 8 minutos del mediodía, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Los invitamos a recibir a nuestro próximo entrevistado. Si yo digo Néstor Ganduglia, para muchos ya está, ya saben quién es, lo conocen por supuesto. Pero para quienes todavía no lo conocen, Néstor es psicólogo y psicólogo social, educador popular, comunicador, escritor y narrador uruguayo. Bienvenido a la mañana del 11. Es un gustazo conversar contigo y con toda la gente. Muchísimas gracias. Bueno, de visita en el departamento de Maldonado porque hoy va a ser el lanzamiento de este libro, La historia bajo la historia. Parece como que, bueno, la historia ya es un concepto muy pesado, pero hay una historia abajo de esa historia. Uy, y las historias son más pesadas todavía. Ajá. En realidad, Historias bajo la historia es una colección de postales tomadas de la historia, de retratos, digamos. Pero no es una colección azarosa, es una colección de guiños que pretenden mostrar las patas de la sota que se esconden debajo del relato de la historia que aprendimos en la escuela o en el liceo. Seguramente para vos y para todos quienes están viendo, en el liceo nos vendieron una materia que se llama Historia Universal, pero resulta que la historia universal no es la historia del universo. Es la historia de un rinconcito chiquito del mapa del mundo que se llama Europa y el resto parece que no tiene historia. No tenemos ni la menor idea de lo que pasó en Oceanía en los últimos 16.000 años. No tenemos idea de la historia de África, a pesar de que tenemos tremendo pedazo de África viviendo entre nosotros. Incluso de América Latina, parece que la historia empieza cuando llegaron los conquistadores europeos. Antes de eso hay una especie de prehistoria, la historia precolombina, que tampoco habla de las cientos de culturas fascinantes que sostenían más de 100 millones de personas que vivían en este continente antes de la llegada de los europeos. Redescubrir esa inmensa historia que nos ocultaron es redescubrir el montón enorme de caminos de futuro que se nos cerraron en nuestro propio relato de la historia. Yo muchas veces hablo de la evolución o la involución humana, más allá de la teoría de la evolución y la teoría de la creación, no ese es el centro. Digo, como seres humanos se supone que deberíamos evolucionar, mejorar, y sin embargo, desde el punto de vista cultural, da la sensación de que estamos dando pasos hacia atrás, porque quedan a la luz cosas que decimos, pero es una barbaridad lo que está pasando. Todo eso que vos estás contando decís, pero es una ablación de una parte de la humanidad. Completamente, pero aún así, ni siquiera es ese el ocultamiento más grande. El ocultamiento más grande tiene que ver en realidad con cuánta miseria, dolor y violencia se construyen los imperios que ahora consideramos los países avanzados, que son nuestro modelo de desarrollo, digamos. Los del primer mundo. Exacto. ¿En qué medida hubo y hay todavía, digamos, un ocultamiento intencionado, a menudo de nuestra propia historia? A ver, todo esto se pone muy abstracto si no lo ilustramos con un ejemplo, aunque sea cortito, ¿te parece? Sí, claro. Hace unos años atrás conversaba sobre estas cosas con la peonada de una estancia a las afueras de Guichón, un pueblo grande, una ciudad chiquita de Paysandú. Hasta que uno de los muchachos me dice, mire, Gandulio, vamos a hacer una cosa, vamos a un lugar donde sale luz mala. A la flauta mismo, sí señor, bueno, vamos. Y me trepé al sulque y arrancamos al trote largo con el hombre, charla deliciosa, hasta que para en la punta de una lomita. Y ni nos bajamos el sulky, de allá arriba me señala para abajo y me dice, mire, Gandulio, ¿ves lo que hay ahí? Y yo lo que veía era un dibujito, un recuerdo de rancho, el cimiento y un pedacito de pared nada más. Veo, le dije yo. Bueno, dice, mire, si usted se para acá de tardecita, no se acerque mucho a joder, usted mira de lejito nomás y va a ver que a lo mejor una lucecita sale de ese rancho. No una luz así, ¿no? Una cosita tipo una velita, un farolín, una cosa así, y da vueltas todita la noche alrededor del rancho. Una atrás de la otra, despacito, no ningún apuro, hasta que sale el primer rayo de sol y desaparece. Ah, le digo yo, ¿y de quién sería ese rancho? Ah, me dice, va a tener que ir al pueblo a preguntar porque acá vio que ninguno fue a la escuela. Acá le llaman el rancho de la Melchora, pero usted vea. Por supuesto que me fui para el pueblo a preguntar quién era.
y resultó ser ni más ni menos que doña Melchora Cuenca. Yo no culpo a nadie si el nombre no le dice mucho, pero la verdad es que debería. Doña Melchora Cuenca era india guaraní, lancera de primera línea en el Ejército de la Independencia y por lejos la mujer más importante en toda la historia de vida de don José Artigas. Se conocieron en la Yui, se casaron. 3 años después, en Purificación, tuvieron 2 hijos juntos. Es asombroso que nuestros libros de historia no digan nada al respecto. Quizás porque cuando Artigas se fue al Paraguay, ella decidió quedarse. Y el primer gobierno de la República, después de la independencia, le ofreció una pensioncita para que no se muriera de hambre, una vergüenza, una heroína de la patria. Ella decidió decir que no, que muchas gracias, que podían guardarse la pensioncita donde quisieran, y dedicó el resto de su vida a vender por las calles del pueblo la ropita que ella misma hacía con sus manos. Yo no sé a vos y a los televidentes, pero a mí me parece fascinante que la lucecita de doña Melchora todavía siga dando vuelta con esa paciencia desde hace 200 años, como esperando la madrugada en que tengamos el valor de darle el lugar en la historia que nunca le quisimos dar. Pero claro, ella tenía muchos problemas para entrar en los textos de historia, era pobre, era india y encima era mujer. Así que vos preguntate, ¿no hubiera sido diferente nuestro comportamiento si hubiéramos sabido que en la primera línea de batalla del Ejército de la Independencia había muchísimas mujeres lanceras? Que en el ejército que peleó la batalla en Las Piedras, la mitad o más eran negros. Esos ocultamientos cambian, transforman el comportamiento de los pueblos. Quizás otra hubiera sido nuestra historia y nuestra manera de vincularnos entre géneros o entre colores de piel, si hubiésemos conocido la verdadera historia que se esconde detrás del relato que aprendimos. Es tal cual y uno se llena de cuestionamiento, de decir, bueno, pero estoy acá y realmente estoy acá, estoy donde creo que estoy, soy lo que creo que soy, porque es todo en base a mentiras y ocultamientos. Y la pregunta, Néstor, es ¿por qué se cambió la historia? ¿Por qué se borró de un plumazo? ¿Por qué no se cuenta? ¿Por qué no se sabe eso? Porque la historia, mucho más todavía que una disciplina del conocimiento, que es lo que debería ser, es una herramienta política. Capaz que lo entendemos mejor con otro ejemplo. La Biblia habla muchas veces de los faraones de Egipto. Te acordarás de aquello de Moisés, el faraón, la huida, el mar rojo que se abre, todo eso. Pero solo una vez nombra a un faraón egipcio con su nombre. Es casi un homenaje, fíjate vos. Es en el libro de los Reyes. Allí dice que los asirios, un imperio más sanguinario, invadió territorio judío y hubiese exterminado al pueblo judío si no hubiese intervenido el faraón Taraka. Es muy raro eso, casi un homenaje para un gobernante extranjero en la Biblia. ¿Vos oíste hablar de un faraón llamado Taraka? Yo tampoco, mirá que en realidad se llamaba Taharco. Y el único motivo por el que hemos oído hablar de qué sé yo, Tutankamón, Tutmosis, Akenatón o Ramsés, y nunca de Taharco, es que Taharco era negro. Y no era el único, sino solo el último de toda una dinastía de faraones negros, conocida como la dinastía Kush, la 15ª dinastía. Eran negros como la noche del desierto, dicen los jeroglíficos, porque venían de un reino fascinante llamado Nubia, del que tampoco sabemos nada, a pesar de que era aún más antiguo que el propio Egipto. Para que tengas una idea, cuando a alguien se le ocurrió que podía quedar bien una pirámide en las afueras de Tebas, en Nubia ya había templos de más de 40 metros de altura. Nubia era una civilización adelantadísima que tuvo 3000 años de vínculos comerciales con Egipto, pero los egipcios los envidiaban porque tenían las minas de oro que los faraones necesitaban para sostener la vida en los palacios y el imperio. Así que Tutmosis III fue el que reunió a todos los ejércitos e invadió Nubia.
le salió muy mal, porque en Egipto el descontento era tan grande que aprovecharon que no estaba el ejército para iniciar una guerra civil. Eso, por supuesto, debilitó la campaña también en Nubia, y los nubios no se quedaron atrás. Repelieron a los egipcios y finalmente terminaron tomando Tebas e instalando el primero de los faraones negros de la 15ª dinastía. Eso derivó increíblemente en un florecimiento de la arquitectura egipcia que se había detenido desde hacía más de un siglo. Y no volvió a haber guerras civiles durante toda la dinastía 15ª. No fueron los egipcios los que borraron a la dinastía Kush y al reino de Nubia de la historia. Fueron los imperios europeos, porque les hubiera costado muchísimo justificar la esclavización y el reparto de África si hubiesen reconocido que la historia de África estaba repleta de imponentes civilizaciones avanzadísimas que fueron arrasadas por la avaricia. Así que ahí hay claramente un interés político en la composición del relato mismo de la historia. De la misma manera, desconocemos completamente civilizaciones apasionantes que surgieron en Oceanía, por ejemplo, a lo largo de milenios, y que fueron capaces, por ejemplo, de, con árboles ahuecados puestos en el mar, surcar miles de kilómetros del Océano Pacífico desde Australia hasta Hawái, por ejemplo. Los polinesios hicieron eso y colonizaron cada pequeña isla a cientos y cientos de kilómetros de distancia, con un conocimiento prácticamente académico de las corrientes marinas. Eso era todo lo que tenía. ¿Por qué no sabemos nada de todo eso? Porque la historia está diseñada para convencernos de que las únicas verdaderas civilizaciones y conocimientos son los que vienen del hemisferio norte, de Europa y de Norteamérica. Todo lo demás es completamente invisible. Hay posibilidad, bueno, de hecho vos lo estás haciendo, pero de que esto tenga visibilidad, de que se sepa la verdad, porque sí, todo se sabe, como dicen Nacho Álvarez. En buena medida sí, y en buena medida sí, ¿sabes por qué? Porque este despojo que se ha hecho de la historia le arrancó el alma al relato de la historia. Nuestros gurises bostezan en el salón de clase, odian la historia, digamos. El primer propósito de este libro, Historias bajo la historia, es justamente devolverle a la historia la pasión, la poesía, la bronca y la indignación, la diversión, la verdad, todo eso, digamos, de lo que la historia fue despojada. En cuanto a la verdad, pues en realidad la historia que conocemos es en buena medida verdad. Pero es una parte tan ínfima de la verdad que terminas diciendo, bueno, es una verdad acomodada para que la comprendamos de una manera afín al orden internacional, digamos, al orden de poder que nos ha subyugado durante los últimos 600 años, más o menos. Yo creo que sí es posible, porque este libro prueba que, este libro apunta a destapar cosas como que el himno nacional británico, pomposo, se llama God Save the King, se compuso en realidad 100 años antes para celebrar el éxito de una operación de hemorroides. Fíjate vos. La aspirina fue un invento guaraní, siglos antes de que la conocieran los europeos. El proceso de independencia de América Latina empezó en una ceremonia vudú, en el corazón de un bosque de una isla del Caribe. Qué sé yo, podría contarte decenas de anécdotas. Qué interesante, vamos con ese toque docente que realmente es muy, muy subyugante y muy atractivo. Ustedes van a tener la posibilidad de estar con Néstor hoy en la presentación de este libro, La historia bajo la historia, que va a ser a las 20 horas en el Museo Neruda, que está en la calle Virazón y La Salina, en plena península, en el Punta del Este Viejo. Aquí está la portada del libro, bueno, que ustedes lo veían recién, Historias bajo la historia. Seguramente va a ir mucha gente que va a querer escucharte, que va a querer preguntarte, Ojalá que sí, que va a tener mucha avidez en conocer la verdadera historia. Les prometo a todas esas personas una presentación de libro divertida, removedora, pero divertida. Qué bueno. Néstor, un placer que nos hayas acompañado. Un gustazo enorme y gracias a ustedes. Un placer, bienvenido siempre. Vamos con nuestro móvil rápidamente. Laura, adelante, por favor.
Gracias, Marcelo. Bueno, nosotros dimos la vuelta, como te decíamos, vinimos sobre el otro lado de lo que es el Cerro del Toro. Bueno, como verás en las imágenes ahí de Marcelo Biurrun, el humo es realmente intenso. Por momentos se logran ver algunas lenguas de fuego que sale detrás de lo que es el viñedo. Esta es la zona más complicada. El fuego en este momento fue bajando y estamos cortafuego por medio, podríamos decir, entre el cerro, cortafuego, y después lo que es el viñedo. Me voy a correr para que puedas ver un poquito más y mientras te voy contando. Los bomberos nos decían que está controlado justamente por eso, porque no ha trascendido lo que es el límite del cortafuego, y eso es lo que hace que, digamos, la tranquilidad, entre comillas, de los funcionarios que están trabajando en este momento. Como ves, el movimiento es intenso, no solamente de los integrantes del SECOED, bueno, bomberos, intendencia, policía, armada, sino también es intenso el movimiento con respecto a los helicópteros que van y vienen constantemente trayendo agua, el trabajo también de la gente de aquí de la zona, los propietarios del viñedo que también están en el lugar, la gente del seguro que también está aquí, y el fiscal que acaba de retirarse del lugar, con cual tuvimos la posibilidad de charlar. Estamos hablando del doctor Ignacio Montediocar, fiscal de cuarto turno de aquí de zona oeste, y que bueno, que en realidad las investigaciones hacen pensar que todo esto es intencional. Las líneas en las cuales vienen trabajando son focos de fuego que pudieron detectarse a través de las cámaras proporcionadas justamente por bomberos, focos que se fueron generando a la 1 de la mañana, como dijimos ayer, pero con una particularidad: tenían entre 500 metros y 1 kilómetro uno del otro, todos en forma lineal, por lo tanto todo eso bueno, brinda el indicio de que podría ser intencional. En eso se está trabajando. Lo que nos decía el fiscal es que justamente el tiempo para poder determinar las culpabilidades no se pueden determinar todavía, porque hay que esperar que se apague el fuego. Se están concentrando en eso. Si bien Fiscalía está trabajando, hay que dejar trabajar al SECOED, hay que dejar trabajar a los bomberos para que termine con este fuego, que realmente es lo que tiene preocupado. Luego de eso sí va a ir a la instancia judicial, y como te decía, Marce, todo indica a que estos fuegos fueran de forma intencional. Ya, ¿no? Es increíble, la verdad, lo que pueden generar, no sé, vivos, vivas, no sé qué creen, qué piensan, si les provocará diversión estar sentado frente a la televisión ahora mirando la mañana del 11 y viendo lo que vos estás contando y viendo a toda esa gente trabajar, el despliegue que provocan, el gasto de recursos económicos, el cansancio de todos los hombres y mujeres que están trabajando, los nervios de los vecinos. No sé cuál es el placer, pero bueno, evidentemente los piromaníacos sienten ese placer perverso, ¿no? Pero la verdad que es insólito. Ojalá que los puedan ubicar y que obviamente caiga todo el peso de la ley, porque además, digo, por ahora estamos hablando de decenas y decenas de hectáreas de bosque y de plantaciones quemados. Por ahora no hay que lamentar ninguna desgracia, pero es realmente inaudito que a esta altura del campeonato, en el año 2023, ya segunda, pisando la tercera, transitando la tercera década del siglo XXI, estemos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Mentes perversas que no sé si tendrán alguna explicación psiquiátrica, psicológica, no sé, pero la verdad que cuesta entender. Sí. Marce, y te cuento una anécdota, por decirlo de alguna forma. Estábamos charlando acá con los colegas, que por supuesto están todos los medios, tanto radiales como televisivos de la zona, trabajando en el mismo lugar que nosotros. Estuvimos charlando con ellos y bueno, sacando un poco de cuentas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? Esto ya sucedió, ¿viste? Comentarios que siempre surgen en estos casos. Hace 7 años ocurrió un incendio similar a este en el mismo lugar, y hace 14 años, o sea, cada 7, se vuelve a repetir esta situación. Nos contaba un compañero recién, un dato que nosotros no habíamos reparado. O sea, quizás son pequeños detalles, pero que habría que empezar a tener en cuenta, ¿no? Situaciones que se reiteran, situaciones en el mismo lugar, situaciones que se viven de la misma forma, quizás no con la misma intensidad. En este caso también lo que hemos podido hablar con los vecinos es justamente eso, ¿no? La intensidad con la que el
fuego, bueno, no coopera tampoco el tiempo, hace muchísimo calor, si bien hoy está nublado, hace pero realmente muchísimo calor en esta zona, entonces no coopera. Y uno puede ver, que no sé si ustedes de repente con la cámara lo pueden detectar, pero nosotros de acá vemos como empieza a bajar lentamente. Ayer, por ejemplo, esta zona estaba toda verde, el fuego o el humo lo veíamos recién en la cabeza del cerro, cómo ha ido bajando desde el día de ayer lentamente, lentamente hasta aquí. La Intendencia lo que está haciendo en este momento es transitar con sus máquinas, con las retro y demás, transitar por esos cortafuegos, a ver, como entre comillas te puedo decir, esperarlo, ¿entendés? Para poder atacar en el caso de tener que hacerlo. Los bomberos piensan que van a llegar hasta ese lugar, que va a llegar hasta ese cortafuego y que ahí lo van a poder detener, pero bueno, viste que esto es impredecible porque depende de muchas cosas, depende entre otras cosas, por ejemplo, como te decía, del tiempo, del cambio del viento, la lluvia que no quiere llegar y bueno. Bueno, la verdad es que la sensación que se siente es desolador porque uno mira y no para de quemarse. Sí, tal cual. Y además se ve allí que en algunas zonas hay humo producto de que hay fuego todavía encendido, ¿no? De que hay llamarada, porque no es el humo que queda después de algo que se apague, que bueno, queda ese humillo típico, sino que hay humo producto de que se están quemando, se siguen prendiendo fuego distintas zonas de vegetación. En fin, lamentable realmente, una pena. Y el sonido de los árboles, Marce, se siente clarito el sonido de los árboles. Claro, agradecer a todo el personal que está trabajando allí, a todos los vecinos que han hecho una tarea encomiable. Ayer veíamos las imágenes, tanto las que hizo Marcelo Biurrum como las que hizo Alberto Olmedo, después en el incendio de Punta Negra. Realmente los vecinos tienen una fuerza voluntad, son los primeros respondedores, como nos decía el otro día el director nacional de bomberos. Han tenido una tarea fabulosa, bueno, todo el aporte de la Intendencia, de las alcaldías. Bueno, agradecerle a toda esa gente que está trabajando allí para tratar de evitar que esta barbaridad tenga consecuencias trágicas. Muchas gracias, Laura. Gracias, Marce. Bueno, de esta forma cerramos entonces el trabajo del día de hoy y nos reencontramos mañana. Marce, nos vamos a quedar un ratito más trabajando por aquí, a la espera del intendente que nos decían que en breve está por llegar también. Perfecto. Bueno, por supuesto, cuídense, ¿no? Tomen las precauciones de que no les pasen a ustedes. Muchas gracias a Laura Fernández, gracias a Marcelo Biurrum, que son nuestros compañeros que están allí en el móvil. Ayer en el incendio de Punta Negra estuvieron Marcela González con Alberto Olmedo, también haciendo un trabajo sacrificado, no del todo agradable, en una zona riesgosa, de peligro, pero bueno, el objetivo es llevarles a ustedes la información. Hacemos la pausa, a las 12:31 ya volvemos.